Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Hoy nos acompañan las diputadas de Arena, Ana Vilma de Escobar y Margarita Escobar, que no son familia ustedes, ¿verdad? Ayer cuando estaba pensando en las Escobar dije, ¿serán familia en familia algún nacionalista, grandes amigas. Ok. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Dupla. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de varios temas, ambas diputadas del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena y fuera de cámara, yo lo voy a decir, no es una infidencia, pero le preguntaba a Ana Vilma, ¿cómo están? Y decía, bajo fuego. Es un término de definir quizás cómo están las cosas de alguna manera en este momento, ¿no? Señalamientos, obviamente Ana Vilma lo sabe, de parte de la Corte de Cuentas de la República. Ahora las cosas creo que se han esclarecido un poco más, pero sí hubo un señalamiento muy fuerte de parte del presidente de la Corte de Cuentas de la República de nuestro país. Hay que hablar también sobre lo que dijo en su momento también la primera dama, ¿no? Que Ana Vilma era discriminada al interior del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Dijo que es una persona que reconoce sus capacidades, pero que no ha tenido, a pesar de sus esfuerzos, no ha tenido un cargo importante, decía, al interior del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Otro tema que quisiera consultarles a ustedes como diputadas del Partido Arena es que anoche en Destino 5500, que es este programa político electoral de Canal 12, bueno, Rodolfo Parker, que es el secretario general del PDC, hacía la propuesta y decía, nos gustaría que tanto Medardo González como Jorge Velado, que están representando aquí al FMLN y al Partido Arena respectivamente, se comprometieran con nosotros, se comprometieran aquí ante la gente a votar en la próxima plenaria para que este bono no sea entregado a los diputados en la Asamblea Legislativa, que no lo reciban los diputados, sino que lo reciban los trabajadores, el resto de trabajadores y trabajadoras de la Asamblea Legislativa, pero no los diputados, ¿no? Al final, inmediatamente aceptaron los otros dos representantes de los partidos políticos, tanto Jorge Velado como Medardo González, dijeron, sí, nosotros vamos a acompañar eso y estamos de acuerdo con lo que está planteando en este momento Rodolfo Parker. Es un tema importante, digo, porque la gente, pues, sigue muy de cerca, ¿no? Esta situación de los bonos en la Corte Suprema de Justicia, en la Asamblea Legislativa, etcétera. Y no considera, por lo menos creo yo, no consideran justo que los diputados que tienen pues sus ingresos normales reciban un bono. Ana Vilma, ¿qué piensa usted de esto realmente? ¿Apoya usted esta decisión o este compromiso que adquirió ayer Jorge Velado ante las cámaras de Destino 5500? Por supuesto, yo creo que en el tema del bono hay muchas cosas que aclarar. El tema del bono lo que tiene es una política salarial que hay en la Asamblea Legislativa y no es que en este momento se ha creado un bono para los diputados. Este bono ha existido ya de varios años y por eso se estaba pagando. Lo que sale a la luz ahora es el déficit presupuestario que tiene la Asamblea Legislativa por un exceso de gastos. Y hay mucho que hablar sobre esto, particularmente porque el presidente de la Asamblea Legislativa no quiere de alguna manera controlar los gastos que ahí se tienen. Y ahí eso es lo que sale pues cuestionando el tema de los bonos. Yo no tengo problema con que este bono se dé o no se dé, pero hay que ver en realidad qué es lo que está sucediendo a nivel de país. Esas políticas salariales dispares, esa situación en que todo el mundo presiona por tener más cuando el gobierno no está en la capacidad. Entonces, esta situación de bono no es única en la Asamblea Legislativa, se da también en muchas otras instituciones del Estado y yo creo que lo que hay que hacer es venir a ordenar. ¿Por qué hablo de venir a ordenar? Porque es un tema que quisiera tocar dentro de un momento, el tema del hoyo fiscal que actualmente tiene el país. Ese déficit fiscal tremendo que está cada vez creciendo, esa falta de crecimiento económico que hay en el país, ese problema que existe porque el déficit sube, el gasto corriente sube y no hay ningún acuerdo en este sentido de venir. Sí, yo creo que el tema de venir a ponernos... Está bien ponernos de acuerdo por un bono, pero esta es una cuestión, es la punta de un iceberg, es una cuestión mínima. El verdadero acuerdo tiene que ser en torno a cómo resolver ese hoyo fiscal, porque no tengo la menor duda que también parte de lo que está sucediendo en este momento con estos ataques es para cubrir los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas es el déficit fiscal. Y cuando habla, solo para terminar este punto, cuando el presidente de la República se refiere, y el fiscal general, 1.000 millones, 1.800 millones, ¿qué es lo que están haciendo? Están disfrazando la situación fiscal que ellos han creado, el FMLN, con este desorden de gobierno que ha habido. Entonces, claro, hacerle pensar a la población que Arena ha desaparecido
que ahora no saben ni cómo explicar, ¿verdad? Ni cómo explicar lo que está pasando. Lo dice la autoridad, lo dice el fiscal, Lo dice el fiscal. Es un ente apolítico, aparentemente, ¿no? Entiendo que el fiscal es una autoridad, es una figura a la que votaron todos los diputados en la Asamblea Legislativa. O sea, no se lo está inventando el presidente de los 1.800 millones o 1.000 millones. No. El fiscal también se ha prestado a esta investigación parcializada y a la acusación parcializada. Porque tirar esas cifras así es irresponsable. Y para mí es una manera de disfrazar el tremendo hoyo fiscal que este gobierno está dejando y que continúa gastando sin parar. Pero bueno, pero es importante, a pesar de todo ello, escuchar su opinión respecto a este tema, a esta decisión que tomaron ayer, digamos, los representantes de estos tres partidos políticos. Me parece que eso es una cuestión positiva. Sí. Margarita. Buenos días, Romeo. Un gusto estar con ustedes. Buenos días, estimados amigos televidentes. Definitivamente que El Salvador está sufriendo de enormes distorsiones. Distorsiones en el ámbito fiscal, distorsiones en el ámbito del servicio público y de la institucionalidad democrática del país, distorsiones en el ámbito ético y moral de la política, y esto lleva a que El Salvador simple y sencillamente no está funcionando como debiera. En cuanto al bono, es el resultado de estas distorsiones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el presidente Velado, el presidente de Arena, el día de ayer, en que nosotros debemos de revisar y revertir esa decisión, y no tengo ningún problema en votar en la plenaria cuando esto pues llegue al pleno. Ya nosotros habíamos decidido hacer una obra para inversión social, para que esto no quedara preso en el sistema de corruptela y de servicios y autoservicios que se dan en la Asamblea Legislativa. El problema de la Asamblea Legislativa es de que se ha financiado cuestiones que no estaban presupuestadas. Por ejemplo, el pueblo salvadoreño fue a las urnas y dijo: quiero que Arena sea la primera fuerza política de El Salvador. Y quiero darle la mayoría de los diputados para fortalecer el republicanismo y la democracia en los pesos y contrapesos. Eso automáticamente significa que Arena debía asumir, y lo hemos asumido, un papel predominante en los balances y en las denuncias y en las evidencias que se puedan dar en la Asamblea Legislativa. Pero ¿qué sucedió? Un grupo de diputados que fueron electos bajo la bandera de Arena deciden dejar nuestra bancada y formar un nuevo grupo. Eso es una distorsión profunda que causa severos gastos en el presupuesto de la Asamblea Legislativa pagados con los impuestos de la gente. Y eso elevó el presupuesto de la Asamblea cuando se les reconoce como nuevo grupo parlamentario. Y tienen que tener secretaria, personal, remodelación de oficinas. Que así lo dice el reglamento interno. Que así lo dice el reglamento interno. Entonces, ¿qué sucede? Pues el presupuesto de la Asamblea, al final, está desfinanciado. ¿Y cuál es la responsabilidad, Margarita, de la administración de la Asamblea Legislativa en todo esto? Es mucha. La responsabilidad es enorme. Pero ¿qué ha pasado? Yo estuve en junta directiva año y medio. Los 4 diputados de Arena no hacemos mayoría en junta directiva para poder sustentar, revertir. Pero eso sí, nosotros fuimos claros durante toda nuestra gestión de la importancia de llevar a cabal término y sincerar el presupuesto de la Asamblea con los derechos y privilegios autoadjudicados por grupos parlamentarios que no tienen eso de conformidad a lo que el mandato del pueblo salvadoreño nos dio. Ese es un ejemplo de por qué se dan todas estas distorsiones. Lo otro, el pueblo salvadoreño, y con justa razón, está cansado, está agobiado. La gente tiene miedo, tiene temor, no le alcanza. Y claro, ve esto desde el estamento político, produce un enorme rechazo. Nosotros estamos conscientes de esto, vamos a ver cuál es la mejor manera,
para que una vez esto se revierta, no vuelva a caer en el río revuelto de los intereses del FMLN. Esto, Margarita y Ana Vilma, viene desde las administraciones también anteriores, ¿no? El tema del bono. Pero mire... ¿Ya? Entonces se debería de legislar sobre esto, dejar más claro cómo se establece este bono del escalafón mismo. Es que el problema no es el bono. Hoy sí es un problema, porque no está financiado. Pero el problema es que una institución más, gobernada por el FMLN, como es la Asamblea Legislativa, muestra que el FMLN no puede gobernar, no puede administrar, lleva las cosas a déficits increíbles. Así es de que lo que tenemos que cuidar nosotros ¿que no son es decisiones de junta directiva? Sí, ¿o me equivoco? Pero no tenemos mayoría. Pero no tenemos mayoría. Es el mismo Unidad, Bloque y el FMLN los que tienen estas mayorías. O sea, las mismas componendas que se dan. Y una cosa más, nosotros tenemos que cuidar que una vez se revierta este bono, que esto no vaya a caer en el mismo río revuelto de los intereses del FMLN. Esto tiene que buscársele un destino apropiado para que llegue a la gente. Cuando se revierta el bono que se le va a otorgar o se les iba a otorgar a los diputados, a ese bono se refiere, ¿no? Porque sí, ese es el que dijeron. O cualquier otro ahorro. Mire, esta no va a ser una medida sencilla, va a haber que analizarse bien en la Asamblea Legislativa, cómo se hace, etcétera, etcétera. Esto sucedió anoche. Tiene además del aspecto moral y ético, tiene aspectos técnicos financieros que en este momento, francamente, yo no sé cómo se van a solventar. Pero hay que cuidar que este bono o cualquier otro ahorro en la Asamblea, pues no vaya a dar a las arcas de los grupos que por estas distorsiones del transfugismo y otras conductas, pues terminen siempre en despilfarro. Ok, Ana Vilma, voy a hacer eco de dos términos que tú has mencionado, ¿no? Bajo fuego y ataques, decías tú. Yo te quiero poner algunos ejemplos si esto es lo que está considerando el Partido de Arena como estar bajo fuego, ¿no? Uno, que el candidato a la presidencia por el Partido de Arena, Norman Quijano, haya solicitado 20 policías al Tribunal Supremo Electoral, que ya algo aclarado de eso, el candidato a la presidencia por el Partido de Arena. Dos, que se está ventilando un caso como el de CLNL en los tribunales respectivos a raíz de una investigación que se hace desde la Fiscalía, que nombra una comisión para hacer esta investigación y determina que hay elementos suficientes que pueden llevar a la cárcel a algunos exdirigentes de gobiernos anteriores. Tres, que el presidente Francisco Flores esté hablando, que el presidente Funes esté pidiéndole al expresidente Francisco Flores que explique la procedencia de los 10 millones de dólares que aparentemente fueron donados por el gobierno de Taiwán y que dice nunca entraron a las arcas del Estado. A ver, que la Corte de Cuentas le haya hecho un señalamiento a usted por su administración en el Seguro Social, aunque usted ya aclaró ese tema, y que la primera dama de la República haya dicho, entre otras cosas, que usted es discriminada al interior del Partido de Arena. ¿Esos son considerados los ataques o a eso le llaman ustedes ataques? Bueno, yo en primer lugar pienso que si hay una sospecha de corrupción por parte de las instituciones del Estado, tienen obligación de investigarlo. Y precisamente la Corte de Cuentas para eso debería estar. No digo para eso está, porque no está cumpliendo su función. Para eso debería estar. La Fiscalía General de la República debería estar también impulsando este esfuerzo. Todas las instituciones que se han creado, el Tribunal de Ética, en fin, debería servir para este esfuerzo. ¿Qué es el problema ahorita? El problema no es que se investigue, el problema es que se distorsione. En el momento que se utiliza a las instituciones del Estado para atropellar los derechos de los ciudadanos. Yo no tengo ningún problema que se investigue mi gestión. El problema que yo tengo es que se saque de una gaveta unos expedientes que están ahí, no por culpa mía, sino porque la Corte de Cuentas así lo decidió. Y luego quieran tirarlo diciendo que ese dinero desapareció. En primer lugar, esos no son informes finales. Esos son informes que se pudieron haber desvirtuado, hallazgos que se pudieron haber desvanecido en su momento, y puede ser que no hubiera quedado nada ahí de reparos, absolutamente nada, como la mayoría de las auditorías que yo trabajé. Entonces, ya venir a decir y confundir, haciendo pensar que yo me he llevado esos 10 millones, mire, ayer escuchaba a una señorita Patricia Rivera en la radio Mayavisión, a las 12:30 del día, escuchando y hablando
siguiendo diciendo que yo como que me he robado ese dinero, a mí me parece esto ofensivo y me parece que es un atropello a mis derechos. Si tienen algo que enseñarme, con gusto. Luego viene el presidente de la República y dice que se exonera a la diputada. Si hay un artículo en la Constitución que dice que prescribe precisamente después de 10 años o después de 5 años, prescribe lo que son las investigaciones que se pueden llevar a cabo a alguien o lo que le pueden hacer. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que cambiemos la Constitución? O sea, Ahora, ya si prescribió eso. Eso ya prescribió, pero el punto no es que prescribió, el punto es que no eran informes finales y que podría ser que cuando yo hubiera agarrado esto, faltaba una firma en el punto tal y por esa razón había 2 millones ahí, eso... ¿Usted nunca conoció esos informes? Jamás. ¿Nunca llegaron a sus manos? Jamás. ¿Y entonces de quién es la responsabilidad? Fue De la Corte de Cuentas. ¿Por qué de la siendo, Corte de Cuentas? Porque la Corte de Cuentas tenía obligación de, en primer lugar, de notificar al funcionario, ¿verdad? Si uno ya no trabaja en la institución, se lo tiene que mandar a su casa o donde su domicilio. Tiene que mandarle y decirle, mire, ahí está reparo. Pero eso nunca se conoció. Entonces, en primer lugar, hay una deformación de la realidad. Luego tenemos... Mire, a mí eso del fiscal que tira una cantidad 1.000 millones y el presidente de la República que se ha convertido en activista político, ya no solamente son 1.000, sino que lo tira a 1.800 y acusan de peculado a estas personas a quienes se les imputa haberse robado esos 1.800 millones. Mire, peculado es que usted se lo echó a la bolsa. O que usted permitió que alguien más se lo echara a la bolsa. Claro. Y como hemos dicho muchas veces, en el caso de Cel Enel, el aporte que hizo Enel fue un aporte en la medida que explotaban pozos productivos, en esa medida capitalizaban acciones. Ni siquiera hubo dinero de por medio. Entonces, me parece que es confundir, es una acusación parcializada. Siento también que no se investiga la totalidad de los hechos. ¿Cómo va a venir uno a decir que está haciendo una investigación seria cuando se le olvida al fiscal o simplemente decide obviar qué pasó con el señor David Gutiérrez? Yo creo que era muy de lógica. Margarita, ¿ustedes han sido parte de alguna comisión que tenga contundentemente o que afirme contundentemente lo contrario? Porque digo, estamos hablando no de una investigación de la Fiscalía. Al final la Fiscalía conforma, bueno, sí puede ser una investigación fiscal, pero conforma una comisión y esta comisión hace un estudio, ¿no? Hay otro estudio que demuestre lo contrario, porque descalificar al fiscal solo porque, bueno, está haciendo una investigación que afecta a miembros de algún partido, o sea, no parece como digamos, muy serio, ¿no? Como cuando, por ejemplo, hace unos días sale una resolución en donde se acepta una demanda contra el presidente Elías Antonio Saca y hemos escuchado a sectores conservadores del país que dicen, señores, hay que dejar que la institucionalidad funcione. Perfectamente, Saca pudo haber dicho, es parte de una persecución política, de hecho así lo dijo. Y por el otro lado, hoy que la Fiscalía está haciendo una investigación y que instituciones como la Corte de Cuentas están haciendo investigaciones, estos sectores conservadores salen inmediatamente a descalificar el trabajo de estas instituciones. Digo, ¿hay algún estudio de investigación de parte de otro sector que demuestre todo lo contrario, de que no es cierto, de que se haya perdido esta plata en CEL, de que no es cierto, por ejemplo, de que estos 10 millones de dólares nunca entraron a las arcas del Estado y que fueron a parar a un banco internacional? Sí. ¿Hay alguna investigación? Sí. Cuando usted dice si nosotros descalificamos al fiscal, no somos nosotros que descalificamos al fiscal. Sectores conservadores. Sectores conservadores. Es él el que se descalifica. Es él el que hace una investigación parcializada. Y en ese momento él comienza a desvirtuar su propia función. De la misma manera que lo ha hecho el presidente de la Corte de Cuentas. Es él quien se descalifica al actuar parcializadamente. Yo creo que lo que se está ventilando ahorita en los tribunales y se está viendo precisamente que esto es un tema de responsabilidad civil, no penal. Y además no han podido señalar, es que mire, Romeo, es que esos 1.800 millones salen ¿de dónde? Yo no tengo ningún problema en que salgan y digan, mire, aquí está, ¿ve? Así es como se sacaron. Y si eso sale, perfecto. El problema es que esto es simplemente utilizar cualquier cifra, es confundir, no es una investigación seria. Entonces,
que vayan y que investiguen lo que tienen que investigar. Yo no estoy descalificando a la institucionalidad, al contrario. Yo quiero que la institucionalidad funcione, pero que la institucionalidad no se descalifique a sí misma, perdiendo seriedad. Margarita, ¿qué va a pasar si el juzgado hoy, porque se espera hoy la resolución en el caso Selenel, ¿no? ¿Qué va a pasar si este juzgado dice que hay elementos suficientes para procesar a algunas personas, para dictar orden de detención contra algunas personas y dejar probablemente en libertad a algunas? Sería también como decir, mira, este juzgado también está parcializado y se está prestando a cuestiones políticas, porque Ana Vilma tiene razón. Es decir, si no hay elementos suficientes, si esto es una investigación que está parcializada y que se está inventando una cifra de 1.800 millones, es lógico esperar que un juzgado lo que va a decir hoy es que todos quedan libres. Mire, Romeo, yo creo de que la corrupción debe de combatirse, pero debe hacerse seriamente, sistemáticamente, con la Constitución en la mano, con las leyes en la mano y con funcionarios que no vayan a prestarse a un momento electoral para hacer avanzar alguna tendencia política. La corrupción debe de perseguirse a todos los que la cometan, y esto no debe de ser hecha de manera exclusiva ni como un campo propagandístico para distraer los verdaderos problemas que tiene El Salvador. Yo no voy a anticipar, por supuesto, ningún juicio de valor sobre lo que pueda o no pueda decir los juzgados. Será este día, les compete a ellos, pero sí le puedo decir que la perversidad política evidente, que montan escenarios, que ocupan al presidente, que es el presidente de la República, divagando y distorsionando la realidad contundente de los salvadoreños, debe de parar. Y por eso estamos aquí, por eso le hablamos al pueblo salvadoreño, para decirles de que El Salvador no puede continuar en esta comedia de shows políticos. Tenemos problemas graves en el presupuesto, en la salud, en la delincuencia, en el tema del empleo. A la gente ya no le alcanza, a la gente se le ha mentido demasiado. Y esos son los verdaderos problemas. Esto pues pasa por las decisiones. Esos son distractores en la lista que yo hice, ¿no? Porque me acordé de 3, 4, 5 casos y digo, ¿estos son distractores? ¿Es mentira todo esto? Mire, es que el tema no es que sea mentira o que sea verdad. El tema es que si se va a investigar, que se haga seriamente, que no se preste a espectáculos y teatros políticos con divagaciones todos los sábados por parte de lo que debería de ser la silla más dignificada del país, que es la silla presidencial. Hoy la vemos, para usar un lenguaje coloquial, esa silla presidencial ha perdido su valor, ese valor de la dignidad, ese valor de representar la dignidad de un pueblo que está sufriendo, que se le dice, ya te voy a dar el subsidio del gas, dejaron de gobernar, nunca se lo dieron, ya te voy a dar el bono de la tercera edad. Yo le he preguntado a la gente de los mercados este fin de semana con nuestro candidato, el doctor Quijano, a nadie se lo han dado, y la gente sabe que todo lo que están haciendo es una falsedad. Antes de ir a la pausa, ¿por qué no es serio esto? Porque es astronómica la cantidad que se está mencionando de 1.800 millones. No es serio porque está saliendo vinculados exfuncionarios de una administración del gobierno de Arena. ¿Por eso no es serio? ¿O por qué no es serio? No entiendo. No es ¿O no es serio serio porque el presidente todos los sábados habla de este caso y sigue acusando y sigue diciendo y pidiendo que se investigue? No es serio como el FMLN gobernó nuestro país. Pasó 5 años obstinado contra el partido Arena. Inclusive, su vocero dijo que Arena iba a estallar en 1000 pedazos. Eso está grabado en la Asamblea Legislativa. Toda su energía, todo el estamento del Estado, todas sus confabulaciones han ido dirigidas a destruir Arena, en lugar de preocuparse de resolver los problemas del pueblo salvadoreño. Han ido orientadas para destruir a nuestro candidato, que a pesar de todo ello, se perfila como el próximo presidente de la República, para que recuperemos a El Salvador de este falso teatro, de esta utilización del Estado, de esta manipulación de la gente. Esto no puede seguir así, Romeo. Yo si por algo estoy aquí, frente a estas cámaras y como diputada,
es porque sinceramente creo, estoy convencida que El Salvador no se puede gobernar con este populismo, con este resentimiento, con esta mirada hacia el pasado. Los jóvenes tienen derecho a un futuro, los jóvenes tienen derecho a liberarse de este escenario pseudopolítico, manipulador de la vida del Salvador. Okay. Por eso estoy aquí, por eso soy de oposición, porque no creo que el FMLN tiene el derecho de hacer lo que le ha hecho al pueblo salvadoreño. Muy bien, vamos a hacer la primera pausa comercial, podemos seguir hablando sobre esto, ¿no? Esto de decirlo, bueno, ustedes lo están diciendo contundentemente, decir, la fiscalía se está prestando, el fiscal se está prestando a una situación, según ustedes, que no es la más correcta, ¿no? Que está haciendo una investigación parcial. La Corte de Cuentas, el presidente de la República. Okay. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve para continuar conversando. Muy bien, estamos de regreso, estamos conversando con dos diputadas del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, Margarita Escobar y Ana Vilma Escobar, están con nosotros esta mañana. Recuerdo yo que cuando comenzaron, Ana Vilma, a salir estos casos, se acuñó también el término de persecución política, ¿no? Siempre sucede esto en el marco de una campaña y también podría decir la población salvadoreña, bueno, esto es también parte de una campaña electoral que se diga que no hay culpabilidad, que se está haciendo un trabajo imparcial, etcétera. La gente lo puede tomar, digo, como eso, como parte del calor político del momento, ¿no? El mismo hecho de que Arena diga que se está haciendo una investigación parcializada, el mismo hecho que se diga que hay una persecución política, que se diga, entre otras cosas, como tú mencionabas, estamos bajo fuego, ataques, puede tomarse como eso, como puede también tomarse como campaña política estas investigaciones que se están haciendo, que yo particularmente insisto, viniendo de la Fiscalía tendríamos que darle crédito, porque si no le damos crédito a instituciones como la Fiscalía General y viniendo de instituciones del Estado, tendríamos nosotros que darle crédito antes de emitir cualquier opinión y descalificar cualquier opinión. Pero ustedes obviamente tienen más elementos probablemente de juicio para decir, por estas características, por estas señales, se trata precisamente de una situación amañada o parcializada. Yo le voy a dar crédito cuando digan de dónde salen los 1.800 millones. Ya que están hablando de 1.800 millones y el presidente de la República lo dice así tan fácil, que diga cuáles son los 1.800 millones. Yo le voy a dar crédito cuando el presidente de la República comience a ser respetuoso, no llamarle corrupto a cualquiera, ladrón, ignorante, me dijo el otro día, porque dijo que yo no sabía nada de electricidad, pobrecito. Cualquier cosa le dice al senador Leahy, ¿verdad? Descalifica a la embajadora de los Estados Unidos con calificativos que no vienen. ¿Cómo? No puede comportarse un presidente de la República como que es un reyesito, ni tampoco un presidente de la Asamblea Legislativa como que son reyesitos intocables. Esto ya no lo queremos. Entonces, que se investigue lo que se tenga que investigar, pero que se haga de una manera seria. ¿No es a mí que me expliquen. ¿El presidente denunciar estos casos y exigir investigaciones? Naturalmente, y me parece bien, pero yo creo que los 1.800 millones que me digan de dónde salen y yo voy a estar más clara de los hechos. Hoy por hoy, además de que vivimos en una campaña presidencial, además de que están muy apretadas las encuestas porque lo están, y el FMLN está ahorita apoyándose con los fondos del ALBA, apoyándose con los fondos del FMLN como partido, apoyándose con los fondos del presidente Saca, que también está contribuyendo a esta campaña con el gobierno. Sin embargo, no han logrado que su candidato despegue o que se despegue del candidato Norman Quijano. Y el otro punto, ¿qué pasaría si no ganan las elecciones? Hay un problema serio para el presidente Mauricio Funes, un problema serio para el expresidente Saca, porque hay muchas acusaciones de corrupción en sus mandatos. Y el otro tema es que el FMLN quiere a toda costa ganar estas elecciones y sabe que el hoyo fiscal que actualmente tienen, el déficit fiscal que ha subido a 600 y pico millones de dólares, a pesar de que ha subido en 10% la recaudación tributaria, no logran de ninguna manera ordenar la casa. No ha podido lograr crecimiento económico, no logra tener los fondos del Fomilenio, no logra que en este país se genere empleo, no logran detener la inseguridad. Y esto los tiene sumamente preocupados porque les va a afectar la campaña. Margarita, esto parece contradictorio y digo,
cuando se dice, mire, este país está tan quebrado, la casa está tan quebrada, que yo lo que quisiera es abandonarla, ¿no? Sí. Debería ser la actitud del FMLN, decir, mire, el hoyo fiscal es incontenible, no se puede remendar, no se puede sellar, no se puede reducir, por lo tanto, yo me voy. Y digo, no me voy a echar este trompo a la uña por segunda vez cuando sé que viene un desastre. Digo, parece un poco contradictorio, pero al contrario, entiendo que, como todos los partidos políticos, el FMLN quiere ganar las elecciones. Y el otro punto es, digo, si el presidente de la República no pide, como mandatario de este país, no exige que se explique dónde están estos 10 millones de dólares que aparentemente vinieron como donación, si el presidente de la República no exige que se investigue un caso como Selenel y todos los casos que puedan venir, digo, ¿no estaría cayendo el presidente en complicidad y negligencia como mandatario al no exigir eso y quedarse callado? Repito, la corrupción debe investigarse y precisamente lo que no puede hacer un presidente de la República es crear un escenario político para distraer precisamente los problemas del gobierno del FMLN. El FMLN ha llevado a El Salvador a que asistamos a la peor crisis de verdad. Aquí hoy el delincuente vale más que el honesto trabajador. Aquí pactó con delincuentes y le mintió al pueblo salvadoreño. Aquí los corruptos persiguen a los inocentes. Aquí en El Salvador se le dice al pueblo salvadoreño que están mejor cuando la calidad de vida bajó de manera estrepitosa. Aquí el gobierno le dice, mire, yo le voy a dar a usted el subsidio del gas cuando le faltan 80 días para que terminen de gobernar porque las elecciones ya vienen. Aquí en El Salvador, ahora el cambio del FMLN resulta ser que la mentira se convirtió en verdad, que la manipulación se convirtió en justicia, que la institucionalidad democrática se convirtió en la herramienta para su propio poder. Eso no es correcto. Dice usted, los corruptos persiguen a los inocentes. Aquí se ha convertido, se ha dado vuelta toda la situación institucional y moral del país. Sinceramente, cuando uno ve que el crimen internacional organizado avanza, cuando uno ve que todos los días caen jóvenes víctimas de la delincuencia, cuando uno ve que el presidente pactó con pandillas y le mintió al país diciendo que él no había hecho eso, cuando uno ve que en la Asamblea Legislativa, otra institución que es gobernada por el FMLN, cae en déficit de su presupuesto por todas estas componendas políticas, todo eso afecta la conciencia del pueblo salvadoreño y nos lleva a la peor crisis de verdad que ha tenido El Salvador. Y entonces, Margarita, lo que decía, entonces el FMLN quiere gobernar un segundo periodo país en crisis. Para seguir tapando. Porque han descubierto, por ejemplo, el FMLN... ¿No sería mejor dejarle este gobierno a otro partido político, ya que es una tremenda crisis? Eso no es de un buen salvadoreño estar pensando así. Los buenos salvadoreños tenemos que levantarnos y protestar contra la incapacidad y esta crisis de justicia que nos ha llevado el gobierno del FMLN. Un buen salvadoreño tiene que levantarse, ir a las urnas y rescatar a El Salvador. Y ya lo están diciendo, el próximo presidente virtual es el doctor Quijano. Eso les hace temblar, eso les da mucho miedo, eso no les gusta, y yo lo entiendo. Pero también tienen que comprender de que El Salvador no puede seguir en este rumbo. Tenemos que dar un giro de 180 grados. El doctor Quijano también ya dijo varias cosas importantes. 1, que va a gobernar para todos los salvadoreños. 2, que es necesario crear puentes para hacer un plan de nación. 3, que es necesario ordenar las finanzas públicas. 4, que es necesario implantar la austeridad en El Salvador para que el último centavo del dinero público llegue a la gente, a ese pueblo que lo está necesitando. Y ha planteado además un plan país que tiene las soluciones en todos los ámbitos que hoy estamos esta mañana conversando. No todo es crítica, aquí hay propuestas, aquí hay formas como rescatar a El Salvador. Este informe ustedes lo pueden accesar en la página web de Plan País. Nosotros, en Arena, junto con nuestra fórmula, el doctor Quijano y el doctor Portillo Cuadra, estamos convencidos que El Salvador sí tiene futuro,
sí lo podemos rescatar, sí podemos poner a los salvadoreños a trabajar, sí podemos rescatarlo de los delincuentes, sí podemos decir, este es el Salvador que nos merecemos y que soñamos, pero requerirá que el próximo 2 de febrero, cuando se acuda a las urnas, vayamos conscientes que la mejor opción, sin duda alguna, que tiene El Salvador es el doctor Quijano. ¿Cómo se está tomando, creen ustedes, la población este tema, hablando de las medidas, ¿no? De estos 100 días, ¿cómo se llama? Plan 100 días, creo que se llama, ¿no? Soluciones a 100 días, algo así. ¿Cómo crees que tú se está tomando esto que de repente un candidato a la presidencia esté hablando de darle la residencia presidencial a las personas de más escasos recursos o de eliminar la caravana presidencial y que los funcionarios van a ir en sus propios vehículos? Entendería que también el doctor Norman Quijano, en caso de ganar las elecciones, iría en su propio vehículo, ¿no? No ha dicho ahora dónde va a vivir o dónde pernoctaría, digamos, como presidente de la República, si es que la residencia se va a dedicar o la va a dar para otros fines. ¿Cómo se está tomando la gente esto realmente ante, como dice Margarita, los grandes problemas que tiene el país? Esto, ¿qué significa para la gente, ¿no? Ante la situación de pobreza, ante la situación del déficit fiscal, etcétera, que son los grandes temas del país. Yo pienso que para la población esto es un mensaje de que este gobierno va a ser austero y que el próximo presidente de la República está dispuesto a comenzar por sí mismo, porque si uno solamente aplica las medidas para otros, pero no las aplica para sí mismo, entonces no tiene que predicar con el ejemplo, y quiere decir, empezando por mí, yo no voy a tener grandes gastos, no voy a ser un presidente ostentoso y voy en este gobierno a mantener la austeridad. Creo que esto es una cuestión muy importante. ¿Al estilo Pepe Mujica, más o menos? Bueno, no sé si va a llegar hasta ese nivel, porque Pepe Mujica sí ha vivido toda su vida, tendríamos que ver cómo va a ser la situación. Pero creo que respetando también y guardando la seguridad presidencial, porque el presidente de la República tiene que tener su seguridad. Es una institución, la presidencia de la República. Creo que él está diciendo, empezando por mí, vamos a ser austeros, y esto es positivo. La situación económica es tan grave, que merece dar pasos importantes que reflejen que va a haber medidas de austeridad. En el tema, y en esta situación también, no puede seguirse dando en el país de gastos excesivos, corrupción escondida. Yo le pediría a las autoridades que, así como se ha investigado, y para que tenga seriedad toda esta investigación que se hace, que se investigue la licitación del Chaparral que se da al final del gobierno del expresidente Saca. Que se investigue la licitación de la 5 de noviembre que se da en este gobierno. Que se investigue qué pasó con el ministro Gutiérrez en la Diego de Holguín, que tanto lo ha obviado el presidente de la República como lo ha obviado el fiscal general. Como que el señor no tuvo nada que ver, cuando yo le he escuchado al ministro Gerson Martínez que sí había responsabilidad de parte del ministro Gutiérrez, porque la licitación se da desde el principio. Y que se investigue qué sucede con esa caja negra que es la INE, que es esta sociedad donde se pasan todas las acciones de la GEO. Y hay un tema que para mí también es muy importante. En esta situación de crisis, es una situación de crisis en Venezuela, ha llegado ya al extremo. Hay una crisis económica, hay una escasez de productos, hay una inflación desmedida. ¿Y qué decide allá el presidente Maduro? Decide, presidente que él se nombró, él se puso, no sabemos si ganó, pero él decide gobernar por un año por decreto, con una ley habilitante que acaba de pasar la Asamblea. Estas deformaciones, yo quisiera saber qué piensa el candidato Sánchez Serén de esto que está sucediendo en Venezuela, que hacia dónde piensa él llegar, porque siempre nos ponen el ALBA, siempre nos ponen pues Venezuela, el socialismo del siglo XXI como un ejemplo. ¿Qué piensa Sánchez Serén de lo que está sucediendo en Venezuela y este gobierno por decreto, que es cero institucionalidad? Vamos a hacer la primera pausa, pero breve, Margarita, hablando un poco de las incongruencias, ¿no? Por un lado se habla de austeridad, de que por ejemplo se va a desistir de la caravana presidencial y de la residencia presidencial, pero por otro lado
El mismo presidente de la República denunció hace unos días que el candidato a la presidencia, Norman Quijano, habría solicitado 20 policías, 4 oficiales y 16 agentes de la policía al Tribunal Supremo Electoral, dijo, para su seguridad. Entonces digo, como que no hay mucha congruencia en lo que se está diciendo y lo que se está pidiendo. El peor problema del presidente Funes es que ya nadie le cree. Todo lo que él dice son producto de, de un juego político. No, ese tema ya se aclaró. Es el Tribunal Supremo Electoral quien dispone la seguridad de los candidatos, de todos. Yo creo que es irrelevante seguir hablando de lo que dice el presidente de la República. ¡Qué tristeza! Bueno, vamos a hacer la pausa, regresamos. Comentarios a través de las redes sociales. Volvemos. Muy bien, estos son algunos de los comentarios a través de las redes sociales. Miguel Salinas pregunta, ¿darán continuidad a proyectos de izquierda como Ciudad Mujer? Es lo que les consulta. También Carlos Alfonso dice, ¿cuál será la logística a emplear para las personas que necesiten el albergue presidencial? La demanda sobrepasa la oferta, dice. ¿Será posible que 20 habitaciones y un semáforo sean suficientes para superar la falta de viviendas? Es el comentario de Chamba Martínez. Y el último, debido al tiempo que tenemos, es... hay que decirles la verdad, que digan por favor la verdad por la investigación de los fondos del Seguro Social, es lo que comenta Lázaro Torres. Regreso contigo, Romeo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es cómo sería la logística para albergar en la residencia presidencial a tantas personas de escasos recursos, dice uno, pero el otro dice, Ana Vilma, hay que decir la verdad sobre el tema del Seguro Social y estos expedientes que se encontraron en la Corte de Cuentas. Comienzo contigo. Y ya, desde ya agradecerles a ustedes su presencia. Yo no tengo ningún problema con que se vean los expedientes, pero aquí la responsabilidad está en la Corte de Cuentas. Y el propio presidente de la Corte de Cuentas, cuando le hice una visita cordial, él mismo reconoció... Algo cordial. Algo cordial. Él mismo reconoció que no tenía ninguna responsabilidad yo, y que me eximía de responsabilidad. Y después el presidente de la República dijo que yo era una funcionaria correcta y honesta. Y la primera dama también me salió defendiendo. Entonces, aquí no hay acusaciones contra mí porque no tienen base. Y si las tienen, sáquenlas. Pero no tienen. Ok. Margarita. Sí, los programas sociales continuarán y se fortalecerán. El doctor Quijano ha sido enfático que la prioridad para hacer ahorros en el gasto público es precisamente para que llegue a la familia salvadoreña, a la familia más desproveída de recursos y de muchas necesidades. Yo quiero terminar este programa, Romeo, con una nota muy positiva. El próximo presidente virtualmente ya, y así lo dicen las encuestas, es el doctor Quijano. Y ese será el momento del renacer de El Salvador. Plan País es la base para ese renacimiento, con un pueblo salvadoreño con esperanza y con futuro. Ok, muchas gracias, Margarita, por haber estado con nosotros. Ana Vilma, también muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Romeo. Un gusto estar acá. Gran gusto, Ana y Vilma. compartir con Margarita también. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM aquí en Canal 12.